Hola a todos, bienvenidos a este primer curso que vamos a tener de redes así de manera virtual. Lamentablemente para cuando estén viendo este video o esta serie de videos, yo me encontraré fuera de la ciudad por motivos de trabajo, pero esto no nos quita la posibilidad de que podamos recibir el curso. Y bueno, vamos a recibir hoy un pequeño laboratorio que nos puede ayudar tanto con el proyecto para entender muchas cosas que les pueden servir, y en especial para reforzar algunos conceptos que habíamos visto en laboratorios anteriores, ¿sí? A partir de estos laboratorios van a quedar otros laboratorios para entregar en el portal, de lo cual ustedes tienen que andar pendientes, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar el curso. Enrutamiento. El enrutamiento, como todos saben, es algo que nos sirve bastante en redes. Prácticamente es lo que más vamos a utilizar, o es la base de todo el curso. El enrutamiento o su función es encontrar un camino entre dos puntos, en este caso en una red, llegar de una red a otra red. Si lo quisiéramos ver de una manera más fácil, o con algo que ya conocemos, podemos irnos fácilmente a las aplicaciones para buscar rutas en un mapa, como por ejemplo Waze, Google Maps, OpenStreetMaps, etcétera, ¿sí? En esta imagen que ven acá, tengo un ejemplo, acá arribita, pueden ver un ejemplo de una ruta que se está dibujando a través de un mapa. En este mapa hay dos puntos. Estos puntos, imaginémonos que fueran dos hosts en esta red. Cada uno de los caminos van a ser cables que van a interconectar con otros dispositivos. En este caso, cada una de las esquinas podría considerarse un router. Así que podríamos tener un router acá, y este router tiene que decidir si nos vamos a la derecha o a la izquierda. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, en esta otra esquina va a haber otro router. Él va a recibir la información que venga de acá, y él tiene que decidir si lo envía hacia abajo, que en este caso sí fue, o sigue pasando a otro router que puede estar en otra esquina. Entonces la idea del enrutamiento es encontrar el camino con menor resistencia entre un punto y otro punto, no necesariamente el camino más corto. Normalmente esto es lo que realizan los routers internamente. Obviamente hay varios elementos que se tienen que considerar para poder determinar cuál es el mejor camino. Muy bien. Para configurar una red entonces y trabajar con el enrutamiento, normalmente vamos a utilizar varios protocolos. En este caso, en el primer video, antes de hacer el enrutamiento, vamos a trabajar con dos protocolos. Bueno, vamos a trabajar con un protocolo, pero generalmente en las redes existen varios protocolos con los cuales vayamos a estar trabajando. En este caso vamos a trabajar con dos básicos, el DHCP y el DNS, ¿sí? DHCP, ¿qué vamos a hacer con el DHCP? El DHCP, como se recordarán, les había comentado en clase, es el protocolo que asigna automáticamente IPs, configuración del gateway y el DNS a cualquiera de las máquinas, ¿sí? Entonces, como cosa esencial, o como punto esencial que tenemos que tener en cuenta, es que sin estos servicios se nos hace un poco complicado administrar las redes. Entonces vamos a aprender a configurarlos para hacer más fácil la conexión de otras máquinas, y así podemos seguir fácilmente y agregar interconexiones entre redes y hacer más fácil todo nuestro trabajo. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, cuestiones principales. Vamos a saltarnos esto un rato y después vamos a regresar. La configuración de la red. Vamos a configurar un servidor de DHCP. Lo primero que vamos a hacer es configurar un DHCP, y vamos a ver cómo funciona, y van a ver lo fácil que es trabajar con ellos, ¿sí? Bueno, comencemos entonces. Nos vamos a ir a nuestro Packet Tracer. Aquí estamos en nuestro Packet Tracer, y hay muchas cosas ya están configuradas. Vamos a ver esta configuración de este router, por ejemplo. Si se dan cuenta, este ya está configurado. Vamos a acercar acá un poco. Ya está configurado con su nombre, R1. Se recordarán que entramos al Configure Terminal, le ponemos hostname y le ponemos el nombre que querramos, ¿sí? Entonces ya todos los routers y los switches tienen nombre. Los switches de hecho se configuran exactamente igual, ¿sí? Aquí voy a entrar a la interfaz gráfica
y como se dan cuenta ya tiene nombre, S1-1, ¿sí? Tienen los nombres que están en el diagrama. Así de esta manera sé en qué router o switch me encuentro, ¿sí? Entonces se configuran igual, enable, config terminal, y aquí le pongo el hostname, ¿sí? Ahí es donde coloco toda la información. Entonces se configuran exactamente igual. Bueno, entonces vamos a configurar el DHCP. Obviamente para configurar DHCP, como se podrán dar cuenta, acá no tenemos configurado los puertos Ethernet de estos routers. Entonces vamos a configurarlos. Regla principal: generalmente los routers o están en la primera dirección IP disponible como un host, o están en la última de la red. Si vemos acá abajo, tenemos dos redes conectadas al router R1. Está la 00 y la 016. Si se dan cuenta, acá tenemos un pequeño error, hay dos puntos acá. Ahora sí. Entonces la 00 va a ser la primera red, pero es máscara 28. Ojo, esta es la 16 máscara 28. Recuérdense que con máscara 28 nos quedan 4 bits disponibles del último seto de la red. Por lo tanto nos quedan, tendríamos 16 IPs disponibles, pero para host solo tendríamos 14, ¿sí? De igual manera del otro lado. Entonces la primera red, su IP de red es la 00, la IP de broadcast sería la 15, la siguiente es la IP de red la 16, y su broadcast sería la 31, ¿sí? La 031. Muy bien. Entonces recordémonos, vamos a colocarle la primera dirección disponible en esta red a la tarjeta de red de este host. Así que de hecho de una vez se lo vamos a anotar por acá. Esta va a ser la 0.1 con máscara 28. Solo voy a colocar la parte final, y acá voy a colocar la 0.17 máscara 28. Bueno, de hecho mejor le apunto la dirección completa, no sea que nos confundamos. 192.168 es mejor. A veces en la pizarra se han dado cuenta que yo utilizo en clases normales solo las últimas direcciones, pero es mejor cuando estemos trabajando con laboratorios o trabajemos en los exámenes, por cierto, es mejor que coloquen la dirección completa, ¿sí? Así sé exactamente a qué dirección se están refiriendo. Bueno, entonces vamos a colocar aquí en estas dos tarjetas esas IPs. Aquí la 10, la 01 máscara 28, y de este lado la 1728. Como se darán cuenta, vamos a agrandar acá. Aquí tengo la fast Ethernet 00, y de este lado tengo la fast Ethernet 01. Recuerden los nombres: el primer 0 es del slot y el segundo número es en este caso el número de puerto, ¿sí? Bueno, configuremos entonces. Vamos a jalar para acá nuestra interfaz. Vamos a trabajar acá abajo. Ahí estamos, se ve perfecto. Enable, config terminal. Y bueno, vamos a configurar la primera interfaz. Interfaz fast Ethernet 00. Recordamos la dirección 192.168.0.1, máscara 28, 255, 255.240. Así es, ¿no? No shutdown. Ok, ya la tenemos configurada. Hacemos lo mismo con la otra interfaz. Interface fast Ethernet 0-1, IP address 192.168. Esta era la 0.17, máscara 255, 240. Muy bien. Sí, vamos a ver, lo voy a dar no shutdown. Bueno, si en algún caso, por alguna razón, que siempre sucede, a veces nos confundimos de IP. O sea, imaginémonos que no le asignamos la IP correcta a una de las interfaces. ¿Qué debemos de hacer? Primero, si yo me di cuenta de que me equivoqué con la IP, lo primero que tengo que hacer es ir a esa interfaz, ¿sí? Por ejemplo, si yo me hubiera configurado la interfaz en la 00, interfaz fast Ethernet 00, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? Lo primero que tengo que hacer antes de poderle cambiar la IP es darle el shutdown. Eso hace que se apague la interfaz. Una vez que yo la haya apagado,
ya puedo cambiar la IP. De lo contrario, aunque yo ejecute el comando, me lo va a aceptar, pero no va a aplicar los cambios, ¿sí? Entonces es muy importante. Entonces ahorita, por ejemplo, si yo quisiera quitarle la configuración de la IP, le doy no IP address 192.168.0.1 máscara 255 255 ¿sí? Importante. Entonces tengan eso en cuenta. En este momento, si yo hago esto, no IP address, ahí está. Bueno, en este caso no me la quiere borrar, pero yo la podría borrar ahí, pero la vamos a quitar. Lo único que voy a hacer es podría cambiarle de IP. Vamos a cambiarle la IP, por ejemplo, a la 2, ¿sí? Y ahora sí le puedo dar no shutdown y ya se la cambié, ¿sí? Entonces en ese caso ya le cambié la dirección a la 2.0, pero vamos a volvérsela a cambiar a la 1.0. Entonces para cambiarla igual, apagarla, ¿verdad? Shutdown. Y le vamos a poner IP address la 1, la que le corresponde, ¿sí? Bueno, la volvemos a levantar y ya tenemos. Entonces ya, solo para que lo tengan en cuenta, siempre recuerden la palabra no antepuesta a lo que tenemos de configuración, nos borra esa configuración, ¿sí? Bueno, entonces estamos. Si queremos ver la configuración, igual se recuerdan que entramos al área administrativa y le damos show running config. Pero si estamos en cualquier otro lado, do show run config y vamos a ver, aquí está, interfaz 1, la 01, la 17 y la 00, la 01. Es solo para corroborar que la información esté correcta. Muy bien, entonces ya las tenemos. Y ahora ya tengo configuradas las IPs, o sea que ya podría funcionar. Punto importante, si yo hago la configuración manual, cada vez que conecte máquina, configuración manual, eso es muy tedioso, todo tiene que ser automático. Entonces vamos a configurar, acá el DHCP. ¿Cómo configuramos DHCP? Muy sencillo. Voy a acercar un poco esto para que podamos verlo, si todos podemos ver la información. Vamos a correrlo un cacho a la derecha. Ahí estamos, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, tenemos que asegurarnos de que estemos solamente en la terminal de configuración, ¿sí? Y vamos a configurar con el comando IP. El comando IP tiene bastantes otros comandos. Si le doy aquí a interrogación, se van a dar cuenta que hay un montón de otras cosas que podemos configurar. Lo que vamos a configurar ahorita, importante, DHCP, ¿sí? Configuramos DHCP y entonces ahora vamos a ver qué otras cosas nos pide. Hay dos cosas que podemos agregar acá. Excluded address son direcciones que no queremos que el servidor de DHCP entregue por defecto. Por ejemplo, si tuviéramos reservada una dirección IP en ese segmento, en un segmento determinado, yo la tengo que colocar acá. Así el DHCP nunca la va a asignar a ninguna máquina, ¿sí? Bueno, luego pool. La palabra pool, piscina o repositorio, un lugar donde voy a almacenar. Lo que le estoy diciendo es que voy a crear un lugar donde voy a configurar una subred. Por cada subred que yo agregue al DHCP, yo voy a crear un pool. A eso se llama un pool de DHCP, una red. Entonces voy a ir agregando por cada subred. ¿Eso qué quiere decir? Voy a ir un poco por acá a la imagen. Un momento. Acá, muy bien. Entonces yo voy a crear un DHCP pool para la red 0028 y un DHCP pool distinto para la 016. Eso tenganlo en cuenta. Por cada pool que yo tenga que configurar en el router, siempre tengo que configurarle un pool por cada red, ¿sí? No importa, si yo tengo 3, 4, 5 redes agregadas aquí al router, se las voy a tener que configurar por separado. Muy bien, regresemos de nuevo. Ahí, vamos a ver por acá. Muy bien.
IP DHCP pool. Luego, lo único que nos va a pedir después va a ser una palabra, que es el nombre del pool. Por lo regular es recomendable colocarle un nombre alusivo al segmento de red que voy a tener, por ejemplo, oficina 1, laboratorio, administración, bueno, el nombre que se les ocurra. Pero tiene que ser alusivo a lo que se vaya a utilizar. Obviamente ahorita no le estamos dando ningún uso, así que red 1, ¿sí? Y ahora se dan cuenta que en el prompt me cambió DHCP config, ¿sí? Entonces, importante. Ahora, configurarlo. Si presionan el signo del carácter de interrogación, hay varias opciones básicas. Vamos a configurar la red con el comando network y vamos a configurar el default router, que sería el router por defecto, ¿sí? Entonces, el network es para indicarle al pool a qué red va a pertenecer. Importante, este servicio de DHCP funciona por cada red, o sea que si yo quiero configurar, voy a regresar al diagrama para explicarlo mejor. Si yo estoy trabajando acá con un DHCP en este router, antes de configurar el DHCP ya previamente tuve que haber configurado las IPs como lo hicimos, ¿sí? El DHCP automáticamente va a saber a quién servirle la dirección según las IPs de donde vengan. Por ejemplo, esta IP que tiene en esta interfaz, la 00, es la 0.128. Quiere decir que todo lo que pertenezca a la red a donde está esa IP, en donde está esa IP, la 0.1, sabiendo la IP y la máscara puede saber la IP de red y la IP de broadcast. Entonces todas las máquinas que vengan de esa o que lleguen a esa interfaz, todas las que consulten en esta interfaz, van a recibir un DHCP en esa dirección. Entonces, regresando, DHCP config network, lo primero que le va a poner es cuál es la red. Primer paso, IP de red, no IP de un host ni la IP de la interfaz, la IP de red 192.168.0.0. esa es la IP de red de la interfaz que está en la fase Ethernet 00. Luego, la máscara, importante. Sin la máscara no sabemos dónde termina. 255.255.255.240. Así es, ¿verdad? Estamos. Ahora, quiere decir que ahora en esa red va a empezar a asignar IPs. Segundo, tenemos que configurar el default router. Default router es para indicarle a las máquinas que se conectan a esta red cuál es la IP de gateway que tienen que utilizar. Recordemos, el gateway de una red es el router al cual tiene que enviar peticiones si tiene que enviar una petición a una máquina que no sea de su misma red. Entonces, la petición que tenga que salir de esta red tiene que llegar a este router, a la dirección 01. Entonces, en la configuración de default router vamos a colocar esa dirección 192.168.0.1 y exit. Con esto tenemos configurado el DHCP pool, ¿sí? Ahora vamos a configurar el DHCP pool de la otra red. IP DHCP pool, a esta la vamos a llamar red 2. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Le asignamos network. Esta es la IP de esa red, 192.168.0.16. Recuerden que esa es la dirección de la red, no de ninguna máquina, es dirección de red. Con máscara 255.255.240. ¿Sí? Router por defecto, default router 192.168.0. Y ahora, ¿cuál creen que sea la dirección? Tiene que ser la dirección del router a la cual pueden llegar a las máquinas de esa red. En este caso sería la 0.17. ¿Sí? 2. Y ahí estamos. Entonces, ahora veamos. Vamos a ver la configuración. Y ahora, ¿cómo vamos a saber que esto nos funcionó? Nos vamos a una PC, a un host. Vamos a la configuración. En settings le damos DHCP. Y ahora, como se darán cuenta, está dirección de gateway, la dirección del router de esa red, la 0.1.
Y si nos vamos a la configuración de acá de la interfaz, ya nos dice que obtuvo la 0.2. ¿Sí? Hacemos lo mismo con esta otra máquina, la PC1, pero podemos hacerlo de otra manera también. Si nos vamos a la pestaña Desktop, nos vamos a IP Configuration y le damos de ISP a IP versión 4 y ahí está. Gateway la 17, máscara la 240 y la IP la 18, que es la siguiente. Recuerdan que la 17 la tiene el router, entonces por lo tanto le va a empezar a partir de la 18 hasta la 31. ¿Sí? Y ahora, por arte de magia, bueno, no de magia, porque ahora sí sabemos cómo se configura, vamos a hacerlo un poco acá. Vamos a hacerle, estoy en la máquina PC1, quiero darle un ping a la PC0, que sería la 192.268.0.2, ¿sí? Que es la máquina, en este caso, esta, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces voy a hacer un ping de acá para acá. Y ahí va. El primero generalmente falla, así que no se preocupen si el primero les falla. Acá estamos, y ahí está. Ya empezaron a llegar. Todo ok. ¿Estamos bien? Bueno. Como última parte, vamos a ver cómo usar el simulador aquí un poco atrevido. Vamos a hacer solo el escritorio. Y recuerden, vamos a editar los filtros. Vamos a quitar todos y buscamos ICMP. Para este solo nos va a dejar ver los pings, así que ICMP, ahí estamos. Y seleccionamos sobrecito y le digo quiero hacer ping de acá hasta acá, ¿sí? Entonces voy a hacer un ping. Cuando hagan eso les va a aparecer aquí abajo en la parte inferior derecha, source, de dónde va, destino, hacia dónde va, ¿sí? Origen, destino. Les dice ICMP y le dice el color, ese es el color del sobre, ¿sí? Y entonces ahora le voy a dar acá. Esta es la velocidad. Si yo quiero hacer más rápido, más lenta la captura, tengo para regresar pasos, ir al auto capture and play, que se va solito automáticamente, y el capture forward, que va de paso en paso, si yo quiero ir viendo de paso en paso. Pero vamos a hacerlo. Auto capture and play, acá va. Paquete llegó, como es para otra red, o sea es a esta IP, tiene que enviarlo a su router. El router ya sabe que esa otra red se la tiene que enviar por esta interfaz, viene acá y se la envía a la máquina, ¿sí? Vamos a hacer un poco más rápido para que podamos ver cómo funciona. Ahí va, de hecho lo vamos a hacer más rapidísimo. Ahí está. Aquí va, regresa y regresó el ping. Entonces quiere decir que el ping llegó correctamente, ¿sí? Muy bien. Entonces hasta acá todo bien. Entonces si se dieron cuenta, el DHCP es muy importante. Solo para una última prueba, para que vean que es bastante fácil, vamos a agregar otra máquina y la vamos a conectar al switch, así de fácil. Y ahora en su configuración me va a decir que obtenga todo por DHCP. Una cosa, cuando conectan a switch, generalmente se recuerdan, el switch tarda en levantar la conexión. Eso quiere decir que el switch no va a conectar directamente, así conectan la máquina y automáticamente ya va a llegar la comunicación al resto de máquinas. Y esto lo hace porque a veces se tiene que conectar switch detrás de otro switch, entonces hay protocolos de comunicación dentro de los switches, y entonces tiene que asegurarse que del otro lado no haya otro switch, ¿sí? Porque si hay otro switch tiene que cambiar su modo de comunicación. Entonces volvemos a hacer la petición y ahí estamos, ¿sí? Bueno, lo dejamos por aquí, vamos a ir a otro video más tarde.